La India logró su independencia en una época cuando unos acontecimientos dramáticos habían sucedido en el escenario internacional. El 6 de agosto de 1945, los norteamericanos lanzaron una bomba atómica en Hiroshima y 2 días después en Nagasaki. Las nubes hongo proyectaron la sombra oscura sobre la historia contemporánea. Luego el mundo iría a ver la locura de espiral armamentista nuclear. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero los primeros años de los 50 también vio el comienzo de la Guerra Fría. Dos superpotencias trataban de expandir sus esferas globales de influencias por los sistemas elaborados de alianzas militares, alianzas que provocaron una carrera de armas y pusieron en peligro la frágil paz mundial. La independencia de la India también señaló el golpe mortal para el colonialismo en el mundo. En abril de 1955, líderes de 29 países estaban al punto de reunirse en Bandung, en Indonesia. Su motivo era reiterar su compromiso hacia la paz mundial y mostrar la solidaridad afroasiana. Ya había pasado casi 10 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y casi todos los participantes de esta conferencia Bandung, como se le llamaba más tarde, fueron los que habían logrado su independencia recientemente. La conferencia en Bandung había empezado después de unos minutos de ansiedad. Las potencias coloniales no querían tolerar esta afirmación de independencia por sus súbditos. Se había enviado un avión de Air India, Kashmir Princess, para recoger al primer ministro de China y llevarle a Bandung. El primer ministro de China no viajó en ese avión, pero unos oficiales de China y de la India empezaron su viaje en el Kashmir Princess cuando ocurrió una explosión en el aire, supuestamente debido a sabotaje. La China comunista no fue reconocida por los Estados Unidos, sus aliados y los vecinos. Los chinos no hubieran podido acudir a Bandung fácilmente excepto en un avión de Air India, y parece que los agentes de Chiang Kai-shek decidieron enseñar a los dos, indios y chinos, una lección al dejar plantar explosivos en ese avión, que luego se estrelló en algún lugar en el mar al sur de China. Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India independiente, presidía la sesión. Fue aquí donde Nehru articuló de nuevo su famosa doctrina de Panchila, su mantra para la paz mundial. Él había estudiado profundamente la civilización de la India y así halló la palabra. Tiene su origen en los preceptos del budismo. Es el noble camino de 5 preceptos. Cuando él usó ese término de Panchil, tal como los empleó, él creó el término a conciencia de metafísica budista y no de sánscrito. Pero dicho de otro modo, él trató de dar un estatus doctrinal, según el cual nosotros, los estados nuevamente independizados, deseamos que nuestra soberanía y integridad territorial sean respetadas, y además la doctrina debería tener el mismo significado en el comportamiento exterior. Para nosotros, que como por ejemplo para la política que se emana de Washington, o de Berlín, o de París, o de otro país. Nehru sabía muy bien que no era suficiente impedir la guerra y frenar la proliferación de armas. Era preciso quitar las causas de guerra para fortalecer las estructuras sociales que apoyan la cooperación pacífica. Sin paz, dijo Nehru, todos nuestros sueños desaparecen y están reducidos a ceniza. Panchila era una fuerte reafirmación de la soberanía e igualdad de naciones, un compromiso a no intervención y no agresión. No se consideraba como repensar en una doctrina solo, sino también tenía partidarios en el país, y creo, o al menos trato de crear, entre los estados asiáticos un clima de un respeto mutuo por la integridad territorial y la soberanía
nacional. Después de Bandung, Nehru recibió el reconocimiento de ser estadista y un líder de primera fila del mundo afroasiático. Su búsqueda para una política extranjera convergió con su impulso de dar a la India liberada la seguridad de independencia. Él intuitivamente se dio cuenta que si el país había de adelantarse y proporcionar alimento y amparo a sus millones, sería imprescindible asegurar la paz. En ningún otro tiempo en la historia contemporánea de la India moderna quedó la visión de un hombre vinculada tan inextricablemente con la formación de su política exterior, y nadie lo articuló mejor y con convicción más profunda. Yo no soy un hombre de la sabiduría. Nosotros aprendemos algo de personas que se han dedicado casi la mitad del siglo al servicio del pueblo. Aprendo algo de ellas y principalmente lo que aprendí yo es que como estos hombres sabios a menudo se portan de una manera simple. Hace mucho tiempo el gran hijo de la India, el Buda, dijo: la verdadera victoria es aquella en que todos son victoriosos igualmente. Y no hay derrota para nadie. En el mundo de hoy, este es el verdadero mensaje, y cualquier otro camino nos llevaría al desastre. Unos años antes, esta mantra de Panchila se había sido adoptado como preámbulo en el acuerdo que la India había firmado con China. Ahora Nehru estaba haciendo una visita recíproca a su vecino asiático. Se le recibió con entusiasmo como un amigo y buen consejero. Eran los días emocionantes del éxito de la política exterior de Nehru. Era como un gigante en la arena política, respetado como estadista y visionario. Cuando el conclave de naciones formó oficialmente el movimiento no alineado en Belgrado en 1961, Nehru, Nasser de Egipto y el mariscal Tito de Yugoslavia fueron reconocidos como arquitectos de este único instrumento diplomático internacional. Nos habíamos organizado nuestra cumbre en Belgrado en el septiembre de 61, y fue durante este periodo, creo yo, que en el mundo antiguo abandonó sus pretensiones y surgió un nuevo mundo como un poder dominante del mundo. La aceptación de la India como líder del grupo no alineado dio gran prestigio a la India. La India fue invitada a desempeñar un papel cada vez más importante en la organización internacional. El nacimiento del movimiento no alineado fue un hecho crucial. Ocurrió en un mundo dividido entre dos grupos, teniendo filiaciones a los Estados Unidos o a la Unión Soviética. Pero Nehru hizo la definición de este concepto no en lo negativo, sino en términos positivos. La no alineación no era nadar entre dos aguas ni la neutralidad pasiva, dijo él. Quería decir la autonomía de tomar decisiones según los intereses del país y según los méritos del caso. Un país tan grande como la India y con la importancia de su civilización no pudo ser nunca un mero seguidor. Nuestra política no es una política pasiva, ni es nueva, sino activa, que opera a favor de la paz mundial. El ejemplo de la India les alentó a muchos países recién liberados a afirmar su independencia en relaciones internacionales. Pero países como los Estados Unidos vio el mundo de una manera más simplística. Si usted no está con nosotros, entonces son nuestros enemigos. Ellos vieron que la India creaba un ejemplo malo para las naciones emergentes, ya que estos países no tenían ni el poder político ni militar para decir al mundo que no queremos ser sus dependientes, ni dependientes de otros. Tenemos una opinión. Es nuestro propio punto de vista. Ellos no querían que surgiese esta situación. Fueron los lazos de amistad espontáneamente forjados con la Unión Soviética que resultaron en hacer al oeste aún más sospechoso de la doctrina de no alineamiento de Nehru. En los primeros días después de la independencia, Nehru tenía prisa y quiso modernizar al país rápidamente. Escogió el camino de la economía mixta, con la participación privada y del gobierno. El proceso de planificación y la intervención del Estado en las industrias pesadas
fueran inspirados por sus inclinaciones socialistas. Los soviéticos eran simpáticos a las necesidades económicas de la India independiente. Ayudaron a Nehru cuando él quiso construir las plantas siderúrgicas. Lo sucedió cuando el oeste sospechoso le había rechazado. Además, el vínculo cultural entre las gentes de los dos países afirmó la amistad indo-soviética. Raj Kapoor, el actor famoso de la India, tenía muchos aficionados en la Unión Soviética y se oyeron las canciones de películas indias por todas partes. Cuando Khrushchev y Bulganin visitaron a la India, se les dio una recepción calurosa y espontánea. Nehru, sin embargo, mantenía que esta amistad no afectaba su obligación a la no alineación. Los analistas también recordaron que la Unión Soviética no había seguido nunca el colonialismo, y en las declaraciones cruciales en las Naciones Unidas, las simpatías soviéticas siempre estaban con los países recientemente descolonizados. En todas las cuestiones de apartheid, de colonialismo, la Unión Soviética votó con los países no alineados. Unión Soviética no tenía una historia del colonialismo clásico. No tuvieron colonias en el extranjero, ni en África, ni en el Caribe, ni en partes de Asia. Así que en las Naciones Unidas, sobre todas las cuestiones del colonialismo, los norteamericanos, los ingleses y los franceses votaron en contra de nuestro movimiento. Los rusos fueron nuestros partidarios. Por lo tanto, tuvimos muy buenas relaciones con ellos. Pero esto no quiere decir que el movimiento estaba subordinado a ellos. No es cierto. Pero los ideales de Nehru en cuanto a Panchila no tardaron en sufrir un choque grave. En 1962, el ejército chino atacó las fronteras del norte y del este. Ellos violaron la línea llamada McMahon que existía entre las dos naciones. Reclamaron grandes trozos de los territorios de la India. La guerra, que duró 12 días, fue una guerra desigual. El ejército indio no estaba preparado y los soldados de Mao les dominaron muy rápidamente. Pero antes de que Nehru pudiera pedir ayuda a los dos bloques, los chinos declararon el cese del fuego unilateralmente. Muchas personas tienen la opinión que esta guerra fue la derrota más grande en la política exterior de Nehru y fue un fuerte criticismo de su idealismo. Pero Nehru no transigió. Se desconcertó por la traición de China. Sin embargo, continuaba a dar su apoyo a China de modo que pueda ser miembro del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. En 62, cuando los chinos nos atacaron, votamos por la entrada de China en Naciones Unidas, para asegurar que teníamos una política basada en fuertes principios. Se habían formado, sin embargo, las fundaciones de la política exterior mucho antes de la independencia de la India. Nehru y sus colegas habían aprendido mucho de las luchas en otros países. En 1927, Nehru estaba en Bruselas dando discursos sobre la lucha de la India contra el imperialismo. En el mes de junio de 1938 había visitado a España durante la Guerra Civil. La cosmovisión de Nehru estaba atenuada por la lucha de su propio país para la independencia. En su larga batalla contra el poder del Imperio Británico había experimentado las consecuencias del colonialismo. Había visto la hambruna devastar los campos verdes en su nación junto con la pobreza de las masas rurales. A pesar de su lucha contra los colonialistas británicos, Nehru y sus colegas merecen respeto por haberse juntado con la mancomunidad después de hacerse una república. En los siguientes años, la India ha desempeñado un papel importante en este club que consiste de las antiguas colonias del Imperio Británico. En la lucha para la liberación, Mahatma Gandhi, el padre espiritual de Nehru, había evolucionado y ofrecido al mundo una nueva doctrina.
basada en la no violencia y no cooperación pacífica. Su movimiento popular y su determinación de no usar jamás la violencia llamó la atención del mundo entero. Gandhi inspiraba a esos hombres y mujeres que eran víctimas de la tiranía, del racismo y del apartheid. En los últimos 500 años lo que ha salido de Asia, África y Latinoamérica es el movimiento de no violencia de Gandhi. Él añadió una nueva dimensión a la actividad política, lo que hizo posible que el imperio más poderoso en la historia mundial aceptara su filosofía. Y eso es un logro extraordinario. Y también tuvo su influencia en Martin Luther King de los Estados Unidos y el Padre Pierre de Bélgica y otras personalidades mundiales. Así que internacionalmente su influencia moral fue mucho mayor que su influencia política. Estimulada por los ideales de Gandhi, la India adoptó una posición firme en cuanto a la cuestión de desarme. El hongo nuclear simbolizó un nuevo horror. Eran los días cuando el mundo estaba obsesionado con la imagen apocalíptica de una guerra nuclear. En cada foro internacional, la India habló de la irracionalidad y los horrores consiguientes de la carrera de armas nucleares. Cada vez más que vivimos bajo un régimen de terror. ¿Qué tipo de terror? Un terror de algún tipo de catástrofe, como una guerra pendiente, algún tipo de amenaza del uso de armas nucleares. Y la sobrevivencia del futuro del mundo está obligada. La muerte de Nehru en 1964 marcó el fin de una era en la política de la India, pero no cambió dramáticamente la percepción que la India tenía de su papel en asuntos internacionales. Hubo un nuevo líder y el país no olvidaría lo que había aprendido en la guerra con China en 1962. Por eso, cuando Pakistán atacó a la India en 1965, el país pudo repeler la agresión fácilmente. Con el intento de ayudar los dos países en resolver sus diferencias, la Unión Soviética invitó a ambos a Tashkent. Los dos decidieron mantener una línea del cese del fuego y firmaron un pacto de no agresión. Lal Bahadur Shastri había ganado para la India la paz honorable. Pero la noche él firmó el acuerdo, sufrió un infarto masivo y murió. El 25 de enero de 1966, Indira Gandhi prestó juramento como la siguiente primer ministra de la India. Fue durante su ejercicio que la India se hizo importante otra vez en la escena internacional, operando dentro del marco de la filosofía de Nehru. La no alineación era la piedra angular de esta agenda. Mientras Indira Gandhi consolidaba su posición en la política doméstica, la India empezaba a ser más prominente en la arena internacional. Pero su momento de gloria vino un poco después. Entre 1970 y 71 la situación en Pakistán se volvió tan grave que sus repercusiones sacudían a Sudasia. Los disturbios en Pakistán Oriental llegaron a ser una guerra civil. Millones de refugiados de Pakistán Oriental cruzaron la frontera para escapar el genocidio. La guerra era inevitable. Pero cuando la India estaba al punto de ganar una victoria militar rápida y decisiva, los Estados Unidos envió su séptima flota armada de la cabeza nuclear hacia la bahía de Bengala. La India puso a los Estados Unidos en evidencia y muy pronto el general Niazi de Pakistán, junto con 90,000 soldados de Pakistán, rindieron al general Jagjit Singh Arora de la India. Nació una nueva nación, Bangladesh. La teoría de dos naciones de China, la que él había propagado cuando insistía en la partición a base de la religión, ahora quedaba desacreditada. Bangladesh se hizo independiente de Pakistán.
Se le dio a Bangabandhu Mujibur Rahman una bienvenida tumultuosa en Delhi cuando pasó por aquí en ruta a Dhaka, donde prestó juramento para ser el primer ministro de su país. La India no alineada había resistido exitosamente la presión diplomática de una superpotencia durante esta crisis. Fue una enorme presión internacional por parte del Occidente para facilitar que el régimen militar de Pakistán suprimiera el movimiento de liberación en Bangladesh. El presidente Nixon envió el portaaviones Enterprise para amenazar, pero la señora Gandhi dijo: estoy dispuesta a sufrir las consecuencias, pero quiero acabar con esta operación. Pero Indira Gandhi no se regodeó con la victoria militar. En un gesto propio de una estadista, ella firmó el Acuerdo de Simla de 1972 con Zulfikar Ali Bhutto, que era primer ministro de Pakistán. Se decidió que la India devolviera a los prisioneros de guerra a Pakistán y que todos los conflictos entre la India y Pakistán resolvieran bilateralmente entre el ámbito de este acuerdo. Fue el cenit de la diplomacia india, de lo que Indira Gandhi sí misma se benefició políticamente. Anticolonialismo y antirracismo eran corolarios de la política exterior de la India. Cuando Rajiv Gandhi se hizo el primer ministro, la India estaba en la vanguardia de las naciones y pidió que se impusiera sanciones contra el régimen en Sudáfrica por ejercer el apartheid. En la reunión de la mancomunidad, Margaret Thatcher, la primera ministra de Gran Bretaña, se enojó con Rajiv Gandhi por haber pedido las sanciones contra Sudáfrica. Señora Thatcher no quería aceptarlo. Él lo pidió tanto en Naciones Unidas como en el Commonwealth, hasta que él dijo que la India ya no quería formar parte del Commonwealth. Dijo que sin India el Commonwealth sería una organización irrelevante. Rajiv Gandhi también jugó un papel importante en pedir a los países no alineados que formasen un fondo para África. Tendrán problema en salir de los efectos de las sanciones que se hayan aplicado. También tendrán problemas en salir de las medidas de represalia o las contrasanciones, o cualquier que sea su nombre. Y Sudáfrica y Pretoria quizás las necesiten. Necesiten ayuda para superarlo. Vamos a ayudarlos. Algunos años más tarde, cuando el régimen del apartheid de Sudáfrica fue desmantelado, el mismo Nelson Mandela lo reconoció. La política exterior de la India tuvo que obrar con cierta dificultad después del colapso de la Unión Soviética y la propagación de la validez de la teoría de un mundo unipolar. También se puso en tela de juicio la validez del movimiento no alineado. Mientras que se presentan nuevas oportunidades, no se puede decir que se han disminuido las tensiones del mundo. Los sentimientos de agresión siguen dividiendo la fibra social que se había construido laboriosamente a lo largo de siglos, con consecuencias desastrosas para el desarrollo, la paz y la seguridad. La voz del mundo en desarrollo nunca había sido ignorada de esta forma. Los especialistas sostienen que no se duda la relevancia de la no alineación, pero su eficacia depende de la voluntad colectiva del movimiento. El razonamiento del movimiento no se basaba en evitar hacer partidario de una parte u otra en sus peleas. Había inquietudes sobre el sur, había inquietudes del tercer mundo y había inquietudes de las naciones emergentes que siguen existiendo independientemente si la muralla de Berlín se ha desaparecido o no. La muralla de Berlín cambió todo para el oriente y el occidente, pero cambió muy poco para el sur. La India piensa que los enormes desafíos que afronta el mundo hay que abordarlos en las Naciones Unidas. La institución necesita reformarse y renovarse para reflejar las realidades del mundo actual. El Consejo de Seguridad tiene que ser más representativo para aumentar su legitimidad y eficacia. Todos los criterios objetivamente determinados favorecen la inclusión de la India en este órgano. La India ha tomado principales iniciativas en fortalecer las relaciones bilaterales con sus vecinos, tanto a nivel particular como a nivel de SAARC.
la Asociación del Asia del Sur para la Cooperación Regional. El país ha consolidado sus relaciones con los países asiáticos y ha ampliado sus relaciones económicas con los países de la cuenca del Océano Índico. 5 décadas después de la independencia, los principios de la política exterior de la India siguen siendo relevantes a las necesidades de la nación y la India sigue levantando su voz en nombre de los países en desarrollo. Aunque haya pasado la época del colonialismo tradicional, siguen persistiendo nuevas formas de dominación e imperialismo. A lo largo de años, el país se ha enfrentado con los desafíos internos de carácter complicado. Su política exterior ha tenido que esforzar por proteger la autonomía de su política exterior y la independencia de acción frente a cualquier intento de imponer la hegemonía política o el monopolio económico. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Sujalam Sufalam Malayati Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sufalam Malayati Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Vande, Vande Mataram, Vande, Vande, Vande Mataram, Vande, Vande, Vande Mataram, Vande, Vande, Vande Mataram.